Amados hermanos, qué bueno iniciar un nuevo estudio, segundo trimestre para este año 2018, con un tema muy interesante, preparación para el tiempo del fin, Cristo y el fin de los días. En las últimas horas de su estadía terrenal, el Jesús encarnado les dirigió estas palabras de consuelo a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. San Juan 14, 1 al 4. Aunque sin duda no entendieron completamente el significado de lo que les dijo, ni el tiempo en el que se cumpliría su promesa, los discípulos indudablemente obtuvieron consuelo de las palabras de Jesús, o una habitación en la casa de su Padre, o un lugar que Jesús mismo les estaba preparando. Seguramente eso sería mejor que cualquier lugar en este mundo en el que se encontraban en ese momento. De hecho, no mucho antes, mientras estaba reunido con sus discípulos, Jesús les dio un rápido repaso de lo que sucedería antes de su regreso. Era una especie de historia del futuro, y no era atractiva las guerras, los rumores de guerras, las hambrunas, los enfrentamientos entre las naciones y los terremotos. Todo eso era, según Jesús, solo principio de dolores. También se avecinaban persecuciones, traiciones, engaños y juicios. Hoy, desde nuestra perspectiva privilegiada en el transcurso de la historia, podemos ver que sucedió casi todo lo que Jesús advirtió que pasaría. Y tal como lo predijo también, además podemos ver el cumplimiento de dos importantes profecías de tiempo. La primera es la de tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25, Apocalipsis 12:6 al 14 y 13:5, números 14:34, que comenzó en el siglo VI después de Cristo y terminó a fines del siglo XVIII, año 1798. Después también la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, la que abarca una mayor cantidad de tiempo, alcanzó el cumplimiento en el año 1844. Indudablemente entonces, ahora estamos viviendo en el fin de los días, Daniel 12:13. Pero no solo no sabemos cuándo llegará el fin, que culminará con la segunda venida de Jesús, sino además no necesitamos saberlo. Solo necesitamos saber que Cristo vendrá y que cuando llegue debemos estar preparados. ¿De qué modo? Quizás la mejor respuesta se encuentre en este texto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Colosenses 2:6. En otras palabras, con tantos acontecimientos mundiales, con tantos titulares y tantas teorías sobre los últimos tiempos, es fácil distraerse y centrarse demasiado en las cosas que creemos que dan paso a la venida de Cristo en vez de centrarnos en Jesús, que es la única clave de nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, pero no totalmente. El verdadero énfasis está en Jesús, pero el contexto de los últimos días y de cómo prepararnos para ellos. Si tenemos que considerar fechas, acontecimientos mundiales y la historia misma, porque la Biblia habla de ellos en relación con el fin. Sin embargo, incluso en el contexto, la Biblia habla de Jesús, de quién es Él, qué ha hecho por nosotros, qué hace en nosotros y qué hará cuando vuelva. Cristo y este crucificado debe ser el centro de nuestra fe. O como dijo Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Cuanto más nos enfoquemos en Él, más nos asemejaremos a Él, más le seremos obedientes y más preparados estaremos para todo lo que nos espera, tanto en el futuro inmediato como en el final, el día en el que entremos en el lugar que Jesús ha preparado para los que le aman. Bienvenidos mis hermanos a este interesante estudio
que iniciamos para este trimestre, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Lección número 1. El conflicto cósmico. Texto para memorizar. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí ya vemos que al final de los días, la guerra se centrará contra aquellos que tienen dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amados, el drama del mundo, la tierra con su sufrimiento, su caos, la confusión, cómo el pecado ha traído tal desgracia y la seguridad que nosotros vivimos en los últimos días, es algo que debe llenarnos a nosotros de interés por estas cosas, interés por no solo conocerlas, sino vivirlas, aplicarlas a nuestra vida práctica y compartirlas con todos aquellos que necesitan saber los acontecimientos finales. El misterio del pecado, cómo entró el pecado en un ser perfecto, la caída de Lucifer y luego la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Lo bueno no es solo que un día esto terminará, sino también que terminará con la victoria de Cristo sobre Satanás. Lo mejor de todo es que debido a la exhaustividad de lo que Jesús hizo en la cruz, todos podemos participar de esa victoria. Y como parte de esa victoria, Dios nos llama a la fe y a la obediencia, ahora mientras esperamos todo lo que nos ha prometido en Jesús, cuya venida está garantizada. La caída de un ser perfecto. Este asunto de la caída de un ser perfecto, relatado en la Escritura de una manera muy clara, nos presenta desafíos que nosotros muchas veces nos perturban. ¿Cómo entró el mal? ¿Cómo aún muchos llegan a pensar que Dios creó el mal o que Dios creó a Satanás? Ezequiel 28 nos presenta un relato muy interesante de en quién se originó toda esta tragedia, cómo un ser perfecto permitió que el mal llegara hasta él, cómo se llenó de odio, de deseo de supremacía, de ser adorado como Dios. Siendo una criatura, pretendió ser adorado. En el capítulo 28 de Ezequiel, en el versículo 1 y 2, presenta que quiso ser como Dios o ser igual a Dios. Pero del versículo 11 al 17 lo dice muy claramente. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Claro relato de cómo un ser perfecto, las cualidades que tenía, sus virtudes. Mire usted, perfecto, sabio, hermoso, creado con una especial fiesta, puesto en medio de piedras preciosas. Y allí hay una expresión en Ezequiel 28 que me llama la atención. Yo te puse en el santo monte de Dios, pero también dice, yo te eché del monte de Dios, yo te arrojé por tierra.
Veremos en Apocalipsis 12 a quién es ese que dice yo te arrojo. Recordemos que inicialmente el odio de este ser fue contra Jesús, aquel que compartía la deidad con Dios, aquel que era uno con Dios, que es uno con Dios. Contra él fue su ataque inicial. Quiso ser igual a Dios, quiso estar como, como diríamos, en un lugar donde ya había alguien, estaba allí Jesús. El conflicto de los siglos, quiero leer este pensamiento que tenemos aquí del conflicto de los siglos, el capítulo 30 en la página 484. Dice, más allá de la realidad del libre albedrío que Dios le ha dado a todas sus criaturas inteligentes, no existe ninguna razón para la caída de Lucifer. Elena de Fay expresó estos pensamientos profundos. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso y inexplicable excusarlo, equivaldrá a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Lo que podemos nosotros entender es que era un ser perfecto, vivía en el cielo, un lugar perfecto, donde todo era armonía, pero misteriosamente, dice Pablo, llegó esa iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7. El profeta Isaías en el capítulo 14 nos da también una vislumbre de este ser. Dice en el versículo 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es semejante al Altísimo? Jesús. Jesús es uno con Dios. Jesús semejante al Altísimo. Por eso el mismo Jesús lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es uno con Dios, semejante a Dios. Mis queridos, este libre albedrío que el Señor ha dado a sus criaturas, que es el mismo libre albedrío que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Cómo nosotros tomamos las decisiones? ¿Cómo usamos nosotros, qué uso hacemos de ese libre albedrío? Este ser que con su malicia, que con sus contrataciones se pervirtió y que hizo un daño terrible en el cielo, trayendo tras de sí a millones de ángeles, es el mismo ser que hoy engaña y que hoy pervierte a la humanidad y que hoy trata de también de entrar a nosotros para hacer que nosotros nos rebelemos también contra nuestro Dios. Más que conocimiento intelectual, lo que sí nosotros podemos explicar es que surgió el pecado. ¿Cómo? No lo sabemos, pero surgió. La explicación que da la Escritura en cuanto a cómo fue en el cielo no es muy clara, no nos da mucha explicación, pero sí nos presenta cómo sucedió acá en la tierra. Nos presenta en Génesis 3, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 7, un relato de cómo sucedió ya luego entonces este mal aquí en la tierra. Dice la Escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, de los frutos de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Triste historia lo que presenta aquí la palabra de Dios de cómo llegó este mal
hasta nosotros. Triste es que Eva, quien había escuchado las palabras de Dios, quien había escuchado los consejos de Dios, entonces ahora no creyó a Dios, sino que creyó a la serpiente que hablaba. ¿Sabía ella qué estaba haciendo? ¿Sabía ella, era consciente de que estaba permitiendo que en su corazón también hubiese rebeldía contra su creador? Sí, claro que ella lo sabía. Igual que Adán cuando tomó de su fruto y comió. Ella lo sabía. Sin embargo, el conocimiento que ella tenía, lo que Dios le había dicho, no fue suficiente. El conocimiento intelectual, mis queridos, no es suficiente. Y esto también tiene que ver con nosotros. El conocer las cosas, el saber lo que Dios ha dicho en su palabra no es suficiente si no creemos a quien lo ha dicho, porque el enemigo vendrá también con las mismas insinuaciones, sutilmente así como comenzó este diálogo con Eva. Tenemos que nosotros entonces debemos cuidarnos de cometer ese mismo error, porque muchas veces somos conscientes del mal, cometemos los errores y tal como Adán y Eva, tratar de excusarnos de lo que hemos hecho. Guerra en el cielo y en la tierra. Aquí entonces ya miramos que es un conflicto en el que se involucra todo el universo. La caída de nuestros primeros padres, la caída de este ser encumbrado en el cielo, presenta cómo el mal llegó y presenta también la guerra en que todos estamos involucrados. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis se hace un comentario de esas dos fases de esa guerra. Primero, guerra en el cielo y luego guerra aquí en la tierra donde estamos involucrados todos los seres humanos. Leo del capítulo 12 de Apocalipsis los versículos 7 en adelante. Dice allí, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel, quien es como Dios. Miguel, quien es el mismo Jesús. Pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquel que le puso en el santo monte de Dios fue quien le arrojó. ¿Quién es? Jesús. El mismo Jesús, el que dice allá en Ezequiel 28, yo que te puse, yo te arrojaré por tierra. Es que aquí, en esta batalla en la que no sabemos qué armas se emplearon, cómo fue, pero que entendemos que fue expulsado de allí. El mismo Jesús en San Lucas dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Dice ya el versículo 10 en adelante, entonces oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios, nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que tiene poco tiempo. Empleó toda su astucia para vencer a Cristo. Recuerden que su lucha fue contra él, para hacer que cayera. Trató de matarlo desde su mismo nacimiento. Luego en el desierto lo tentó. Luego fue hasta la cruz tratando de hacer fracasar el plan que Dios había trazado, pero fue vencido. Pero al no poder vencer al Señor, entonces emplea ya toda su fuerza, toda su artillería contra el remanente, contra la iglesia del Señor. El remanente, Apocalipsis 12:17 dice entonces que él se enojó contra la iglesia y su remanente y hizo guerra contra ella. Y ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En esta lucha, en esta batalla, mis hermanos y mis amigos, todos estamos involucrados, pero tenemos la
el privilegio de tener a nuestro Salvador. Aquel quien le venció, también nosotros podemos vencerle, tomados de su mano, aferrados de su gracia. Con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Qué promesa más extraordinaria! Con vosotros hasta el fin. Todos los tiempos proféticos cumplidos, la iglesia involucrada en ellos. ¿Cómo apuntaban todos estos tiempos hacia estos días finales? Pero mis hermanos, mis amigos, todas estas cosas que aquí se nos relata, este comentario que está en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 2, en la página 38, que quiero leer, quiero anticiparles, esto se repetirá. Dice allí estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Esto se volverá a repetir, mis hermanos. La historia se repetirá, el antagonismo, la persecución, el odio contra aquellos que hacen la voluntad de Dios volverá a surgir. Pero hay una promesa en San Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero no olvidemos que este texto tiene una connotación. El Señor estará con aquellos, que predican su palabra, que presentan estas verdades, porque el enemigo se levantará es contra esos predicadores, contra aquellos que exaltamos al Señor, contra aquellos que predicamos el Evangelio. Pero no temamos, el Señor está con nosotros. Ni siquiera la muerte, dice el apóstol San Pablo en Romanos 8, ni la muerte, ni nada creado, ni lo profundo del nada podrá vencernos a nosotros porque estamos aferrados de la mano del Señor. Y como dijo San Pablo, el Señor nos dará la corona en aquel día. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman su venida. Su presencia en nosotros, mis queridos, la presencia de Jesús en nosotros nos asegurará la victoria. El último punto de este estudio, la ley y el Evangelio. La relación que hay entre la ley y el Evangelio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, como su nombre lo indica, tiene puntos importantes y una identidad muy, muy marcada. Adventista porque esperamos al Señor por segunda vez, esperamos su segundo advenimiento con poder y grande gloria. Y del séptimo día porque guardamos el día de reposo, el cuarto mandamiento de su santa ley. Ahora, mis queridos, nosotros entendemos, predicamos, no somos salvos porque guardamos los mandamientos, somos salvos por la gracia del Señor. ¿Qué hacen los mandamientos? Dice Romanos 3, 20 al 26 y Romanos 7:7. La ley de Dios para el conocimiento del pecado. Pero mis queridos, es una armonía perfecta entre el Evangelio y esa bendita ley que el mundo hoy rechaza y que el mundo hoy pisotea. No es de extrañar entonces que en este contexto las persecuciones, el conflicto final y la ferocidad de ese conflicto se describa de una manera tan específica porque el mismo apóstol Juan lo dice en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amados, ¿es legalismo que guardemos los mandamientos? ¿Es legalismo que no hagamos daño a nadie, que no le quitemos los bienes a nuestros semejantes, que no cometamos adulterio, que observemos el día de reposo? Claro que no. Como no es legalismo cuando tú vas al supermercado y el
cajero te da más de la de vuelta que te debe dar y tú le haces caer en el error. ¿Es legalismo eso? ¿O es legalismo que cuando conduces tu vehículo y el semáforo está en rojo te detengas? No, estás cumpliendo con las normas, como cumplimos con las normas de Dios al guardar sus mandamientos por amor. El apóstol San Juan, en su primera carta en el capítulo 5, verso 3, dice, ¿cuál es el amor a Dios? Dice allí, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Qué bendición, mis hermanos, este estudio. Qué maravilla. Hay una recomendación para leer el capítulo El origen del mal en el libro Patriarcas y Profetas. Este capítulo presenta un bosquejo muy claro y muy preciso de qué fue lo que ocurrió. Leamos este capítulo con mucho interés y allí ampliaremos mucho nuestro conocimiento de cómo este ser perfecto pretendió ser igual a Dios, pretendió ser adorado antes que ser un adorador. ¿Cómo esto sucedió? No hay una explicación. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un enemigo real, que Satanás es un ser real. Mis queridos, tenemos nosotros la fuente de la salvación que es Cristo Jesús. No es suficiente el conocimiento, no es suficiente que conozcamos, que tengamos mucho conocimiento intelectual o mucho conocimiento teórico de las cosas. Lo único que nos da a nosotros la garantía de estar firmes es que Cristo habite en nosotros. Y no olvidemos nunca que la ley y la gracia tienen mucha relación, como tienen relación la fe y la obediencia. Amados, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a no solo creer y comprender todas estas cosas, sino a compartirlas. Y tal vez no las comprendamos cabalmente, pero si no comprendemos sino que nuestro Señor es el Salvador y que en Él está la victoria y que en Él está nuestra seguridad, eso será más que suficiente. Que Dios les bendiga, es mi deseo.